Resulta esclarecedor que los primeros datos sobre el genocidio comunista en Rusia son facilitados por los mismos genocidas, que los divulgan sin rubor. Así, Víctor Serge lo relata en su obra El año 1 de la Revolución Rusa, donde, entre otras cosas, dice: los primeros telegramas del sur que daban cuenta de las ejecuciones en masa de oficiales fueron publicados en Petrogrado durante la segunda quincena de enero. En ellos se describía los acontecimientos de Crimea. Algunos oficiales, puestos al frente de destacamentos tártaros, se habían apoderado de la península y habían fusilado a sus prisioneros bolcheviques. La llegada de los marinos rojos restableció la situación. Uno de los telegramas del 20 de enero, en el que se relata el bombardeo de Yalta por 2 torpederos rojos, termina con estas líneas: han sido pasados por las armas varias decenas de oficiales. Fueron rematados en la orilla del mar. Se les ahogó lanzándolos al agua con una piedra al cuello. Sus cadáveres flotan en el puerto. 2 grandes comerciantes han sido fusilados. Hechos análogos ocurrieron en casi todas las poblaciones de Crimea. El terror rojo brotaba en aquellos paisajes que son los más hermosos y apacibles de Rusia. Insisto, eso está dicho por ellos mismos. Eso son palabras de León Trotsky. No, perdón, de Víctor Serge. Son palabras de Víctor Serge. Es destacable que la noticia es facilitada por los mismos que hacían esas barbaridades. Pero esta actuación no surge de manera espontánea. Ya en 1906 escribe Lenin lo siguiente: tengamos presente que se acerca la gran lucha de masas. Esta lucha equivale a la insurrección armada. Dentro de lo posible deberá ser simultánea en todo el país. Hay que llevar adelante la ofensiva con la mayor energía. El santo y seña de las masas ha de ser la agresión y no la defensa. El exterminio implacable del enemigo ha de constituir su objetivo. El manifiesto divulgado en 1920 por el enviado especial de la Checa del Norte, Karl Lander, a los distritos del Don y de Kubán y del litoral del Mar Negro, muestran que las carnicerías enunciadas, simples muestras de los que se relata en diversos escritos, algunos de los cuales es apócrifo, tienen, no obstante, bastante verosimilitud. Dice el bando en cuestión: los pueblos y ciudades que oculten a los blancos y a los verdes serán destruidos. Toda la población adulta será fusilada y todos sus bienes confiscados. Todas las personas que hayan prestado auxilio a las bandas serán fusiladas. La mayoría de los que se hallan en las montañas han dejado parientes en los pueblos. De todos estos se hará un censo y en caso de ataque de las bandas, todos los familiares adultos de los que combatan contra nosotros serán fusilados y los niños enviados al centro de Rusia. En caso de ataque general contra pueblos y ciudades, nos veremos obligados a aplicar en estas zonas el terror de masas. Por cada agente soviético muerto serán ejecutados centenares de habitantes de estas aldeas y pueblos. Eso que sirva de aviso. O sea, y en aquellos momentos debía servir de aviso a la población rusa. Digo yo. Aspectos que son corroborados por el mismo sistema soviético. Así, Víctor Serge lo señala en el año 1 de la Revolución Rusa, cuando dice: Zinoviev, presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Comuna del Norte, publica finalmente un aviso anunciando que los enemigos de la República serán, de allí en adelante, pasados por las armas. La agitación contrarrevolucionaria, la excitación de los soldados rojos a la desobediencia, la ayuda prestada a los blancos o a los extranjeros, el espionaje, la corrupción, los pogroms, los robos, el bandidaje, el sabotaje y demás crímenes serán castigados con la ejecución inmediata. La Checa fusilará. Serán comunicados a la prensa los nombres de los culpables. No está prevista la celebración de ningún juicio previo. La lista de los crímenes es tan larga y tan vaga que la terrible comisión disfruta en realidad de poderes ilimitados. El arma del terror está amartillada. La orden número 69 del distrito de Kiev de 1920 prescribe la ejecución de cualquier individuo en cuya casa se ha encontrado un solo cartucho después del plazo señalado para la entrega de armas. Pero tras la guerra civil cambiaron los métodos. Ahora bastaría con denunciar que una persona, miembro de una familia, había servido en el ejército voluntario
para que la familia entera fuese detenida y su casa fuese saqueada. Resulta tedioso seguir ahondando en la cuestión, pero sigue siendo necesario escarbar en busca de la verdad. Debemos descubrir las barbaridades y llegar al inicio de las mismas, que en este caso se concentran en Lenin, que en 1918 ordenaba lo siguiente: una troika de dictadores debe ser establecida y el terrorismo masivo debe comenzar de inmediato. Las prostitutas que beben con los soldados y los funcionarios deben ser fusiladas o deportadas enseguida. No podemos esperar un solo minuto. A toda velocidad con los arrestos masivos. Ejecute a los poseedores de armas. Comience la deportación masiva de los mencheviques y de los otros sospechosos. En la lucha de clases hemos apoyado siempre el uso del terrorismo. Las ejecuciones deben aumentarse. El historiador de guerras Dmitry Volkonov encontró en los archivos del KGB un terrible decreto que publicó en su libro. En este decreto, Lenin ordenaba que se debería colgar a todos los campesinos que se resistieran a los bolcheviques. El tirano especificó, por lo menos 100 de ellos, para que todos lo puedan ver. Las listas de los fusilados fueron publicadas en el periódico semanal de la Checa. A confesión de parte, no hay nada que añadir. En 1921 la guerra civil estaba prácticamente terminada. El ejército blanco había sido derrotado, el gobierno menchevique de Georgia estaba sometido y los anarquistas ucranianos estaban en retirada. Pero si la guerra había terminado, no sucedía lo mismo con el genocidio. La historiadora lituana Yuri Lina señala que según los informes soviéticos oficiales de mayo de 1922, 1.695.904 personas fueron ejecutadas entre enero de 1921 hasta abril de 1922. Entre esas víctimas hubo obispos, profesores, doctores, oficiales, policías, gendarmes, abogados, funcionarios civiles, periodistas, escritores, artistas, enfermeras, obreros y granjeros. Su crimen era pensamiento antisocial, aspecto que es indirectamente corroborado por el mismo Víctor Serge cuando refiere que corrió la sangre hasta en los caseríos más pequeños. Y es que al fin el comunismo acaba justificando esos hechos porque, por ejemplo, los elementos dirigentes de los sindicatos de ferroviarios y de correos y de telégrafos son anti-bolcheviques. Lo decía también el amigo Víctor Serge. Y claro, había muchos antibolcheviques. Así, en los primeros 3 meses de 1919, 138.000 obreros fueron fusilados. Y los oficiales vencidos en la guerra fueron requeridos con la excusa de control de identidad. Todos fueron ejecutados. Por otra parte, Lenin calificó como enemigos del pueblo a los hombres de negocios, ordenando que fuesen muertos a tiros. Dejó de dirigir el genocidio el 21 de enero de 1924. Su sucesor, José Stalin, en 1929 arrestó a miles de intelectuales ucranianos bajo falsos cargos y o bien los fusiló o bien los envió a campos de trabajo en Siberia. Se han estimado en 10 millones de personas las que fueron desposeídas de sus hogares y pertenencias y enviadas a Siberia en trenes de mercancías. Stalin así significó la continuidad del régimen del terror fundado por Lenin. Bajo su directorio y como antes sucedía con el propio Lenin, cualquier persona que era calificada como socialmente peligrosa sería objeto de persecución y su posibilidad de supervivencia se vio drásticamente reducida. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.